Hola amigos, bienvenidos de vuelta al canal. Hoy un vídeo diferente, un vídeo para los que nos gustan los datos, las estadísticas, números, ritmos, pulsaciones, etc. Vamos a comparar la maratón de Sevilla con la maratón de Barcelona, 3 semanas de diferencia, mismo resultado final, mismo tiempo final, prácticamente un segundo el tiempo oficial de diferencia, en neto un pelín más rápido Sevilla, pero sensaciones totalmente distintas y vamos a ver por qué. Vamos a entrar en detalle, vamos a ver primero Maratón de Sevilla, Barcelona y una comparativa. Vamos a por ello. Maratón de Sevilla, como veis, tiempo, digamos, neto. El oficial fue 3 horas, 1 minuto 29 segundos. El oficial real, si no contamos el neto, digamos, desde que salieron los primeros, 3 horas, 1 minuto 51 segundos. Y como veis, pues empecé, esta es la gráfica del ritmo, con un ritmo muy constante, muchos kilómetros hasta más o menos por aquí, donde ya empecé a incrementar, no mucho, y aquí es donde se me fue ese 250 muy por encima. Vemos que hubo varios parones, esta es la gráfica de ritmo, un par de veces tuve que parar porque no podía. Estos kilómetros se me hicieron muy duros, ahora veremos por qué. El inicio, primer kilómetro bastante lento por el tráfico, el objetivo era ir alrededor de 4 minutos por kilómetro. Pero bueno, el primero siempre en todos los maratones es complicado, si sales un poco atrás hay tráfico y no me preocupó mucho. Luego, si veis, 4, 3.56, 4.01 fue manteniendo bastante bien los primeros kilómetros, 3.55 en el 13, 4.01, 4.02, un segundo arriba, 2, 3. Digamos que hasta el 19, bastante bien. 20 y 21, si veis allí, 4.06, 4.07, eso ya se va un poco. Intenté volver al ritmo más cercano a 4, 22 y 23, y en el 24 ya se me fue 4.11. Y a partir de ahí ya no pude mantener ritmos cercanos a 4. O sea, digamos que hasta el 23 iba con un ritmo más o menos en torno al ritmo objetivo para bajar de 2.50, que debería ser 4 minutos el kilómetro o más rápido, y hasta el 23 lo aguanté. El 24 se me fue un poco, que si vas con fuerza se puede recuperar, pero a partir del 25 ya me estaba acercando más, 25 y 26 ritmos en torno a un sub 3, que es 4.16, y a partir del 27 ya todos por encima, pero tampoco mucho, se me fueron unos segundos y 34, 35 fueron muy sufridos y ya, pues bueno, ya vi que se me escapaban. En el 39 fue cuando me pasó el globo de las 3 horas. Intenté volver al ritmo de sub 3, 4.15, intenté seguirles ese kilómetro, pero casi vomito y ya lo dejé por imposible. Veis otra vez el 41, casi se me va a 5 minutos el kilómetro y ni siquiera pude, digamos, subir el ritmo para acabar, digamos, fuerte en la entrada a meta. Iba muy justo ese día. ¿Y, ¿Y por qué? Pues ya vemos que de entrada me estaba acercando muy rápido ya, un poco pasado el kilómetro 5 antes de llegar al 6, casi al límite superior del umbral anaeróbico, que es la línea roja en maratón, peligro, se puede pasar, pero al final, si ya en el kilómetro 6 estás tocando aquí, van mal las cosas. Vuelvo a recuperar, vuelvo a acercarme, vuelvo a recuperar, aquí subo, 170 es el límite, me vuelvo a meter, me metí varias veces en zona roja antes de la media maratón. Entonces, ¿qué quiere decir? Que iba por encima de las posibilidades ese ritmo de 4 minutos el kilómetro.
y la maratón se hace muy larga, la acabas pagando, sube el ácido láctico muy muy pronto y no puedes mantener el ritmo y el cuerpo te dice que no y tienes que bajar. Pues así fue Sevilla, una maratón no muy bien gestionada y para que veáis, esta fue mi octava maratón que acabé, finisher, aquí tenemos la medalla que lo prueba y aunque no saqué el tiempo esperado, la marca esperada, pues acabé con una muy buena marca, que es la que me permitió clasificarme para el Campeonato de España Máster de maratón 3 semanas después en Barcelona. Pero, ¿qué pasó? Pues que salí demasiado arriesgando para intentar sacar un sub 250 y en ese día pues no se dieron las circunstancias, no tenía el estado de forma, mil cosas que me pueden suceder en una maratón y ese esfuerzo inicial de la primera parte donde iba por encima de las posibilidades lo acabé pagando y acabé estrellándome de lleno contra el famoso muro de la maratón y eso, ya habéis visto, kilómetro 34, 35, incluso tuve que parar y andar unos metros para que bajasen pulsaciones y continuar a un ritmo mucho más lento, ya el resto hasta el final no pude bajar ni siquiera de las 3 horas cuando el objetivo eran bajar de 2 horas 50 minutos. Y de eso pues se aprende. Para la siguiente gestionaremos mejor, pero antes de nada vamos a comparar cómo fue la maratón de Barcelona. Solo 3 semanas después. Datos de la maratón de Barcelona, donde si veis la gráfica de ritmos, pues es mucho más regular, no hay un pico, un salto como en Sevilla en ningún momento, y aunque sí que vemos que en los últimos kilómetros se pasa por encima de esta línea que es la velocidad media, pues no hay mayores diferencias. Vamos a verlo kilómetro a kilómetro. Y nada, empezando obviamente, como salió en el primer cajón, pues más deprisa el primer kilómetro, curiosamente, que el resto. Eso sí que es una diferencia respecto a todas mis otras maratones, donde el primer kilómetro siempre ha sido más lento. Esta vez, como iba muy adelante, pues no me encontré tráfico y salí a 4:03, pero luego, si veis, kilómetro 2 prácticamente hasta kilómetro 11 subió por encima de 4:15, que sería 4:18, pero muy poquito. Y el resto, todos si veis es en verde, quiere decir que iba más rápido que la velocidad media final, 4:16, hasta el kilómetro 29. A partir de ahí, como en Sevilla, donde a partir del kilómetro 29:30 ya desaceleré un poco, fui más lento, pero fueron cuestión de unos segundos por encima de los 4:16. Llegué el más lento, kilómetros 39, 40, 41, 4:35, 4:35, 4:36, 42, 4:35. Estos 4 últimos kilómetros, pues sí que los hice, pero 20 segundos más lento. En Sevilla incluso llegué a pasar por encima de 5 minutos el kilómetro. No tuve un muro como tal, sino que ahí veremos ahora las pulsaciones, pero las mantuve mucho más controladas y de hecho llegué con fuerza últimos metros, últimos 600 metros casi, por debajo de 4 minutos el kilómetro. Acabé con fuerza porque aeróbicamente, si vemos aquí las pulsaciones, pues fui en todo momento en la zona naranja. En ningún momento me metí en la zona roja, zona de peligro. Kilómetro 12 y pico, 13, 12 y medio, llegué a 169, pero no llegué por encima de 170. ¿Y por qué? Barcelona, los primeros 15 kilómetros, si veis, estaba un pelín más alto, que luego a partir del 15 que vuelve a bajar, porque el punto más alto de la maratón está en el kilómetro 15, pasado la Sagrada Familia, y de ahí pues vuelves a bajar hasta nivel de mar, y salvo un repechito al final, kilómetros, aquí vemos
el perfil de la maratón, donde pica un poco el último kilómetro antes de una bajada hasta la línea de meta por Arco del Triunfo, pero es una maratón muy plana y acumulas más desnivel en la primera parte que luego en la segunda parte de la carrera. Así que aeróbicamente fui mucho mejor, no me metí en ningún momento en zona roja, fui en las pulsaciones que debía, de hecho no miré el reloj, fui todo el rato regulando por sensaciones y me permitió manejar mucho mejor los ritmos, y aquí realmente fui algo más despacio al final de la carrera, pero las pulsaciones incluso bajaron cuando no es lo normal. ¿Por qué fui más despacio? Porque muscularmente no quería sufrir, no era el día de sufrir. Podría haber apretado un poco más, llegué con fuerza, podría haber mantenido, podría haber bajado de 3 horas seguramente si me lo hubiese propuesto. Incluso podría haber apretado un pelín más, pero era un día para disfrutar, me lo tomé como un premio de todo el esfuerzo y acabé con muy buenas sensaciones, incluso pues eso, bajando de 4 minutos el kilómetro sin llegar a subir mucho las pulsaciones. Muy contento de cómo salió Barcelona, acabé oficialmente en 3 horas 1 minuto 52 segundos, o sea, el tiempo oficial de la carrera solo un segundo más despacio que el de Sevilla, y muy contento. Así que esas son las 7 diferencias entre Barcelona y Sevilla, mismo resultado en tiempo, mismo ritmo medio final. En Sevilla pasé en 1:25:47 el punto medio, en Barcelona casi 4 minutos más despacio por el punto de medio maratón, pero al final acabamos en el mismo tiempo porque en Sevilla me di contra el muro, en Barcelona no, regulé mucho mejor, y eso puede pasarte en una carrera. Es muy importante en una maratón empezar más conservador, porque siempre vamos a llegar a un punto de desgaste físico. Van a subir las pulsaciones al mismo ritmo, mismo esfuerzo con el tiempo, y nada, es un aprendizaje, pero no me arrepiento de nada. Salí a arriesgar, no salió la marca que quería, pero aún así una muy buena marca que me permitió tener otra medalla totalmente inesperada y poder disfrutar. Han sido 2 tiradas súper largas, 3 horas corriendo, que aeróbicamente pues me van a dar una base. Me llevo acumulado todo el entrenamiento que he hecho de 14 semanas preparando para Sevilla, y nada, seguimos sumando, seguimos disfrutando de este deporte, y lo más importante, que no nos hemos lesionado y nos va a permitir continuar a por más medallas, a por más maratones en un futuro. Y espero que os haya gustado el vídeo. Si tenéis alguna pregunta de cualquier cosa, datos, ritmos, preguntadla, dejadla abajo. Os pido que os suscribáis si no lo habéis hecho ya, que compartáis con otros corredores si creéis que puede aportar valor este tipo de contenidos, y nada, nos vemos en la próxima. Hasta luego.